Buenos días, mi nombre es Oscar Guerra Morales, soy alumno de la Universidad Virtual CNSI. Mi matrícula es BNL 068603 y es mi proyecto creador de la materia de Derecho Laboral. Como pregunta número 1 tenemos: ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo menciona que los sindicatos son autónomos entre sí y deben respetar sus respectivas negociaciones con empresas al existir federaciones o confederaciones de sindicatos. Estas pueden no obligar a los sindicatos que las integran a permanecer o a salir de ellas. De forma que con el paso de los años y los sindicatos han ido renovando, modificándose de acuerdo a la necesidad del trabajo, y por eso surgen distintos tipos de conocerlos. El artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo menciona que los sindicatos son autónomos entre sí. El artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo menciona que los sindicatos son autónomos entre sí y se deben respetar sus respectivas negociaciones con empresas al existir federaciones o confederaciones de sindicatos. Estos no pueden obligar a los sindicatos que las integran a permanecer o salir de ellas. Como pregunta número 2 tenemos: ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Como pregunta número 2 tenemos: ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Para la creación de un sindicato de forma jurídica y legal se debe pasar por un proceso de constitución y registro que está regulado por los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, la constitución del sindicato debe constar por escrito en un acta de asamblea. La asamblea está compuesta por los empleados que están formando el sindicato. Dicha asamblea deberá dictar sus estatutos. Esto significa que tiene que definir sus reglas internas de operación, así como asignar un nombre para el grupo, elegir una directiva, es decir, un nombre para el grupo, el órgano mediante el cual se gobernará y quién administrará el sindicato. En la mesa directiva solo podrán estar los colaboradores que pertenezcan al sindicato. Una vez finalizado el proceso de constitución, será necesario registrar al sindicato ante la STPS o a las juntas de conciliación y arbitraje. Por ello es preciso tener algunos requisitos. Como pregunta número 3 tenemos: ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Los empleados sindicalizados poseen derechos como el acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes ocasionales de costos económicos. Por otro lado, las obligaciones que los trabajadores tienen con su sindicato no están expresamente señaladas por la ley, pero es posible asumir que se limitan a dos cuestiones esenciales: asistir a asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Como pregunta número 4 tenemos ¿a qué se llama huelga y qué objetivos persigue? La huelga es una suspensión temporal del trabajo que es organizada por un sindicato cuando los empleados cesan sus labores para exigir derechos conforme a la ley. Entonces la huelga será considerada legal y funcionará como medio de presión por parte del sindicato para que el patrón responda a peticiones. El objetivo general de la huelga se enfoca en garantizar condiciones de trabajo justas de acuerdo a la situación en la que se encuentra el empleado. En la actualidad, la ley delimita el objetivo que se debe perseguir, por lo que se inicia un movimiento de suspensión de labores sin perseguir alguno de ellos. Entonces la huelga ahí no está legalmente justificada. Como pregunta número 5 tenemos: ¿qué requisitos debe cumplir una huelga para que surte efectos legales? Los requisitos, de acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario reunir una cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme a derecho, las cuales corresponden a los motivos por los que quieren iniciar la huelga. Una huelga debe estar respaldada por la mayor parte de dos trabajadores, de forma que al menos el 50 y un colaborador más estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el tiempo contemplado. Y la base y motivación de una huelga debe constituir los objetivos, por lo tanto, ayuda a redactar y cumplir un requisito de fondo. Como pregunta número 6 tenemos: ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Los trabajos especiales son actividades económicas específicas que por su naturaleza necesitan una regulación distinta, ya sea debido a la importancia, la delicadeza o a la vulnerabilidad de las partes que conforman una relación laboral. Y como pregunta número 7 tenemos: ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de en qué se encarga cada una de ellas? Primero tenemos las juntas de conciliación y arbitraje, que son autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. Para ello utilizan la conciliación y arbitraje para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y certeza en la resolución de conflictos laborales. Después tenemos a la Procuraduría General de la Defensa del Trabajador, que por ejemplo
Es la encargada de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Asimismo, brinda asesoría integral en estas situaciones. Después tenemos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual se encarga del establecimiento de políticas públicas para la promoción del empleo, la realización de estadísticas de empleabilidad en el país por zonas, ramas de la industria y nivel socioeconómico, así como el manejo de índices de desempleo y los tipos de trabajos que hay en la nación. Por último tenemos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual funciona por un pleno que está conformado por un presidente y 24 magistrados, quienes a su vez se encuentran distribuidos en 8 salas, con el fin de que en cada una sala sean discutidos los asuntos en diferentes dependencias gubernamentales. Conviene mencionar que cada sala está compuesta por 3 magistrados, de tal manera que uno es nombrado directamente por el gobierno, otro por representantes del Estado y el último nombrado por los 2 anteriores. Asimismo, cada sala cuenta con 2 secretarios actuarios y cuyas funciones son las mismas que las de los secretarios y actuarios en las juntas de conciliación y arbitraje. En el pleno se ven las propuestas de resolución de cada sala y al final, por la mayoría de votos en el pleno, se resuelven las controversias laborales de los servidores públicos.